Lo más importante del curso de balance de energía es entender estos tres conceptos, que es la capacidad calorífica, que es el cambio de entalpía de una sustancia y que es la entalpía como tal, ¿vale? Y estos conceptos los vamos a encontrar tanto en problemas de balance de energía como en problemas de, perdón, balance de energía con reacción química y balance de energía sin reacción química. Eso es lo importante porque como vienen en ambos, pues hay que tenerlos en cuenta. Entonces vamos uno por uno. Capacidad calorífica. Bueno, normalmente la encontramos como CP. Capacidad calorífica a presión constante. La AP significa presión. También la pueden encontrar como CV, que es capacidad calorífica, pero a volumen constante. Aquí en balance de energía nosotros utilizamos solamente el CP, que es todos los sistemas van a estar dados pues a presión constante. Y lo que nos interesa aquí, yo creo que cuando empecé a ver las unidades, a poner las unidades, porque también uno de los problemas que tenemos en estos problemas es que no ponemos unidades. Entonces cuando empecé a poner las unidades y empecé a escribir todo, fue cuando más o menos empecé a ver por dónde iba la onda. Y las unidades del CEP, bueno, las unidades de todos estos conceptos son muy importantes porque nos dicen para qué sirven. Recuerden que lo más importante de un problema de ingeniería es la forma en que tú lo interpretas, en que tú lo entiendes. Y la manera más fácil de entender, pues es que lo hagas sencillo para ti. Entre más sencillo lo hagas, pues tu cerebro más lo va a aceptar. El ejemplo que siempre les pongo. ¿Qué hace un evaporador? Evapora. Exacto. ¿Qué hace un condensador? Condensa. Mm, Va más o menos por ahí, ¿va? Y, eh, y para nosotros evaporar, pues necesitamos cambiar de fase a una cierta sustancia que tiene energía. Y ahorita vamos con este. Entonces, este tema está muy bonito, por eso lo agarré en la mañana. Uy, se va a actualizar mi computadora. Este tema lo agarré en la mañana para que todavía sigan con el sueño a flor de piel, porque hay que tener un poquito de mucha imaginación, ¿vale? Entonces, ¿qué es el CP? Es la capacidad calorífica que tiene una sustancia. Cada sustancia tiene una capacidad diferente. No es lo mismo la capacidad que tiene un líquido que tiene un sólido, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, las unidades son energía dividida entre masa o mol y temperatura. Esas son las unidades de la capacidad calorífica. ¿Qué es lo que nos dice? Muy sencillo. ¿Cuánta energía necesitas para que una cantidad de masa de una sustancia aumente o disminuya un grado de temperatura? Repito. ¿Cuánta energía necesitas para que una cantidad de masa aumente o disminuya un grado de temperatura? Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuánta energía voy a ocupar para que se lleve a cabo mi cambio de temperaturas? Eso es importante, ¿va? No solamente nos vamos a mover en cambios de temperaturas. Un ejemplo, el CP del agua líquida es de una caloría gramo grado Celsius. ¿Ah? Y el CP del agua pero gas, el agua vapor, es de 0.4
43.5 calorías gramos por grado Celsius. Ambas son agua, pero una está en fase líquida y la otra en fase gas. Si la capacidad calorífica es la energía que yo necesito para aumentar un grado o disminuir un grado de temperatura, ¿en dónde ocupo más energía? ¿Cuando está en fase líquida o cuando está en fase gas? En fase líquida. Fase líquida, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que su capacidad calorífica es más grande. Aquí yo necesito una caloría para que un gramo de agua aumente o disminuya un grado de temperatura. Y en fase gas yo necesito la mitad. La mitad de energía para que aumente el mismo grado o disminuya el mismo grado. ¿Vale? Ahora, si las dos son agua, ¿por qué una necesita más energía que la otra? Por la fase en la que está. La fase en la que está, eso es importante. Vámonos un poquito más a fondo. ¿Qué es el aumento de temperatura o qué es la temperatura? Bueno, la temperatura en un sistema, si nosotros le ponemos un termómetro, lo que nos va a indicar o lo que va a medir es la interacción de las moléculas, cómo las moléculas se mueven en todo el sistema. Eso es lo que nos está indicando la temperatura. Si la temperatura es muy alta, quiere decir que la velocidad o la interacción de las moléculas dentro del sistema es altísima. Están muy locas, ¿vale? Como están muy locas, se mueven por todos lados y la temperatura sube. Hay mayor temperatura, hay mayor energía, hay mayor interacción en las moléculas. Y cuando están chill, cuando están descansando, cuando están en modo no quiero moverme, pues la temperatura disminuye, porque pues la interacción en las moléculas es menor, ¿vale? El movimiento es más lento, casi no hay velocidad entre ellas, no hay interacción, pues la temperatura va a disminuir. Entonces, si nos metemos a la estructura del agua líquida, nosotros tenemos moléculas muy juntas. Y si nos metemos al agua gas, al agua vapor, perdón, las moléculas ya están separadas. ¿Va? Entonces, esta separación o esta estructura de nuestra materia, lo que nos está indicando, pues es por dónde, si yo le meto una caloría de energía, pues empiezo a separar, ¿ok? Al aumentar la temperatura, esas moléculas empiezan a vibrar y empiezo a separar mi sustancia. A veces la separo tanto que alcanzo a cambiar de fase. Pero mientras yo no cambie de fase, lo único que está haciendo es vibrar más rápido o más lento, dependiendo si aumentamos o disminuimos la temperatura. ¿Va? Y también por eso la capacidad calorífica del líquido es mayor, porque es más difícil separar algo que está junto que algo que ya está separado. Divide y vencerás, prácticamente, ¿no? Si ya está dividido, pues ya lo hicimos, solamente hay que seguir así con el sistema. Y si no está dividido o separado, hay que empezar a dividirlo. Y es más trabajo, es más energía. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? Si entendemos estos conceptos, créanme que el curso de balance de energía es muy sencillo, porque solamente es sustituir datos que ya tenemos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos datos.
Bueno, ese es el primer concepto que es importantísimo que ustedes entiendan, porque los van a ocupar tanto en fase líquida como en fase gas y hay que saber cuándo ocuparlos. Así que vamos bien. Entonces, capacidad calorífica, ¿cuánta energía necesito para que una cierta cantidad de masa aumente o disminuya 1 gramo de temperatura? Luego, delta H de fase. Pues nosotros tenemos un cambio de entalpía que nos puede indicar que está cambiando de líquido a vapor. Esto solamente nos indica un cambio de fase. Se le conoce como delta H, cambio de entalpía, o también se le conoce como lambda. Y también tiene apellido. Por ejemplo, si tenemos lambda de vaporización, ¿qué cambio de fase estamos teniendo? Pues estamos teniendo un cambio de vaporización, ¿no? O sea, de una sustancia que es líquida a una sustancia que ahora es vapor. Y eso se le conoce como vaporización. ¿Vale? Entonces, lo primero, lo que nos indica es un cambio de fase. Y su apellido nos indica qué tipo de cambio de fase estamos teniendo. Lambda de vaporización, lambda de sublimación, de condensación, de fusión, etc. ¿Vale? Y lo mismo, si nos fijamos en sus unidades del delta H o de lambda, que es lo mismo, pues esto va a ser igual a energía entre masa. ¿Qué creen que signifique esto? Teniendo en cuenta que el CP nos decía cuánta energía para aumentar o disminuir la temperatura. ¿Qué querrá decir esto? Pues bueno, esto quiere decir exactamente lo mismo. ¿Cuánta energía necesito, pero para que una cierta cantidad de masa cambie de fase? Es lo mismo, pero diferente. Aquí cambiamos de temperatura, aquí cambiamos de fase. Recuerden que para separar esas moléculas necesitamos una cierta cantidad de energía y con eso aumentamos su temperatura. Pero para yo cambiar de líquido a vapor, necesito romper completamente estas moléculas, o no las moléculas como tal, sino su estructura, separarlas hasta que estén prácticamente volando y se hagan en fase gas. Para yo romper eso, pues necesito una energía, un cambio de energía, ¿no? Por eso es un delta, un cambio de energía. De pues la cantidad de masa que querramos. Entre más masa tengamos, pues más energía necesito. Entre menos masa, pues menos energía. Pero en términos generales solamente es eso. La energía necesaria para que yo pueda cambiar de fase. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? Ya, todo bien. Vale, vale. Entonces, esos conceptos, por más sencillos que parezcan, son los más importantes. Porque son los que siempre nos va a dar los problemas. El problema siempre nos va a decir, tienes cierta capacidad calorífica, tienes cierta capacidad de cambio de fase y ya.
¿va? Y la entalpía como tal, cuando nosotros vemos una entalpía, pues nos está indicando la energía del sistema. Así, sencillito. ¿Cuánta energía tiene tu sistema en términos numéricos? La humanidad a lo largo de la historia ha querido entender y cuantificar todo lo que hace. Entonces, la entalpía es el término para cuantificar la energía dentro de un sistema. Esto es, en términos generales, balance de energía. Y hay un término extra que es todo esto, pero cuando tenemos una reacción química. Porque, bueno, recuerden que hay dos tipos de reacciones. Reacciones que liberan energía y reacciones que necesitan energía para que se lleven a cabo. Como estamos hablando de energía y como se está llevando a cabo una reacción química donde pasamos de algo, de un reactivo a un producto nuevo, pues también es un cambio, ¿no? Entonces tenemos nosotros que cuando hay reacción química, tenemos cambio de energía en una reacción. ¿Vale? Y esto pues literal solamente nos está diciendo cuánta energía libera nuestro sistema o cuánta energía necesita nuestro sistema. Entonces esto puede dar de dos. O nos da positivo o nos da negativo. Nos da positivo o nos da negativo. Si recordamos que hay reacciones que liberan energía y reacciones que necesitan energía, este signo nos va a decir de qué o con qué reacción estamos trabajando. ¿Va? Ahora, ¿qué reacciones liberan energía? ¿Las positivas o las negativas? ¿Y por qué? No sé. Está bien, está bien. No se puede, no se puede. Ese concepto yo creo que es un poquito tedioso de recordar, pero a mí me gusta verlo todo de manera siempre súper práctica. Entonces, imagínense que van al cajero, que ya depositaron la beca y que pues ya, ¿no? Ya tienen para las asteroides. Ay, lo extraño. Ahorita ya está hasta las asteroides extraña. Pero bueno, ustedes van al cajero y en su cajero, espera, aquí va con esto. En su cajero ustedes tienen dos opciones, o meten dinero o sacan dinero, ¿va? ¿Qué pasa si ustedes sacan dinero? ¿Cómo queda su cuenta? ¿Queda más dinero en su cuenta o queda menos dinero en su cuenta? Menos. Queda menos dinero, ¿no? Y cuando yo meto dinero a mi cuenta, ¿cómo queda mi cuenta? ¿Más dinero o menos dinero? Más. Ok. Vamos bien hasta aquí. Entonces, imagínense este proceso, pero en una reacción química. Si yo estoy liberando energía, sacando energía de mi sistema, ¿qué signo debe de tener? Menos. Menos. Está saliendo del sistema, libera energía, liberas el dinero, ¿vale? Y si ustedes meten dinero a su cuenta,
¿qué están haciendo? Pues están metiendo energía al sistema. Y a su vez tienen pues sus nombres. Si es negativo y liberan energía, pues estamos hablando de reacciones exotérmicas. Y si es positivo y necesitan energía, estamos hablando de reacciones endotérmicas. Exo para afuera, endo para adentro. Térmica, energía. Qué chulada, ¿no? Bueno, eso es. Si están letras cursivas y no pongo acentos, perdónenme. No me deja ponerlo el programa. Eso es en término lo que vamos a estar viendo todas estas 3 clases. Si no hay dudas de estos temas, créanme que se les va a hacer súper sencillo. Lo único que hay que hacer es tener mucho cuidado, tener mucho orden, poner absolutamente todas las unidades y sustituir. Balance de energía es mera sustitución. Todo ya está hecho. No hay que no hay que ¿qué? No hay que pensar tanto como en el balance de masa. ¿Okay? El balance de masa es un poquito más complicado que el balance de energía, pero el balance de energía pues hay que entender qué es lo que pasa en el sistema. ¿Va? Si nosotros no entendemos lo que pasa en el sistema, va a ser muy complicado que nosotros podamos resolverlo. Y si se dan cuenta, son conceptos que llamo, todos son de psiquía. No pregunté de qué escuela venían, pero todos son de psiquía. ¿Hay alguien que no sea de psiquía? Ok. Según yo tenía de otras escuelas, pero bueno. Más fácil, porque bueno, en el psiqui vemos termo 1 y termo 2, donde termo 1 pues es estos conceptos de energía en grandes términos. Para calcular el delta H de reacción, nosotros tenemos una ecuación que se llama ley de Hess, en donde la vimos en termo 1. ¿Va? El cambio de fase o la energía que tienen los sistemas de una sustancia pura, pues nosotros lo vimos en termo 2. Lo vimos de una manera diferente, pero lo bonito del balance es que todo lo que vieron en termo 1, en termo 2 y en otros cursillos ahí de primeros semestres, aquí lo van a aplicar. ¿Va? Lo bonito de la ingeniería es aplicar los conocimientos que vas adquiriendo. Y tal vez no los vemos a simple vista porque pues, se nos olvida. Yo apenas hace un año me acabo de acordar que eso lo vimos en termo 2. Entonces, si ustedes le echan una ojeada a sus apuntes de termo 2, van a hacer boom, van a hacer clip y van a entender estos temas aún más a fondo. Que lo importante, insisto, es entenderlos, porque la resolución es sumamente sencilla, como no tienen una idea, pero el entendimiento del problema es mera imaginación, ¿vale?